Vamos a empezar rezando una Ave María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar como habíamos quedado, haciendo la conclusión a Parison y a continuación la introducción al tema de Gadamer, ¿no? Para la conclusión de Parison, voy a resumir muy brevemente un poquito lo que sería su recorrido, ¿no? Parison, partiendo un poquito de su existencialismo y de su contacto también con la versión idealista italiana, el idealismo italiano, va a encontrar en Heidegger un punto donde apoyarse para ir hacia adelante, ¿no? Pero la ganancia que tiene del existencialismo le sirve para superar el idealismo. Por su conocimiento de Jaspers, por ejemplo, queda muy clara la importancia de la noción de persona, del individuo, como algo único, irrepetible, que va a estar siempre en toda su perspectiva como algo a mantener y que ilumina todo su camino, ¿no? Esa noción de persona es la que le permite superar al idealismo, con su riesgo siempre de machacar al individuo, ¿no? Y absorberlo en la totalidad. Eso, cuando se encuentra con Heidegger, hace que... perdón, que va llegando Cristina. Cuando Parison se encuentra con Heidegger, va a hacer que haga una profundización. Se me oye mal. Satis, es mejor que si pasa esto, en vez de decirlo en el chat que me distrae el doble, me lo digas verbalmente. Vale, que me doy cuenta antes. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar de conexión. A ver, vamos a probar cómo se oye a vosotros. Decid cada uno una frase. Darío, tú primero. Hola, ¿cómo está? Satis. No, tienes que... A ver, Satis, ahora. No, tienes que activar el micrófono. Hola, hola. Cristina, di algo. Buenos días, padre. Os oís bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Es a mí a quien no oís bien. Sí, pero a ver si se corta. Se entrecorta. Vale, vamos a probar un momentito a quitar la imagen vosotros, quedaos sin imagen, y me decís cómo se me oye a mí. Sí. A ver, probando el sonido sin imagen, a ver si se corta o no se corta, y así hay suficientemente bando de ancha. ¿Cómo me oís ahora? ¿Se me está cortando o no? Satis, ¿cómo me oyes? Sí, un poquito se corta, a mí se corta. ¿Y Darío? Un poquito también se corta. ¿Y Cristina? Muy bien, se corta ligeramente y también se congela. Vale, entonces poned en el chat que salgo de esta conexión y empiezo otra. Bueno, no vamos a salir, pero por si acaso se corta, ¿vale? En el chat del grupo. Voy a por un cable. ¿Sería Live Meeting, padre, o no? Aquí dice así. ¿Cómo? Aquí dice Live Meeting. ¿Es ese botón el que tenemos que apretar? No. No, no tenéis que apretar ningún botón. Vosotros no tenéis que hacer nada. Lo único que si se corta la conexión, sí, que yo voy a intentar que no se corte, volvéis a conectar, ¿vale? Sí, padre. Entonces voy a por un cable un momento. Ya tengo aquí el cable y voy a... Manuel, estamos con problemas de que se me corta, entonces voy a cambiar de conexión
Voy a poner el móvil como módem USB, a ver si así funciona. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. A ver si se deja. Padre, Sí, hay un grupo que tiene problemas para entrar. que hay un grupo, que como que un grupo. No, algunos del grupo tienen Ah, problemas para entrar. creí que estaban intentando entrar en grupo. La única que me estaba intentando entrar, no. Hola, Almu. Vamos a ver. USB, Teterín. Vale. A ver si ha cambiado ya. Es que tenemos problemas con el bando de ancha, Almu. Estamos ahora intentando cambiar la conexión. Vale, a ver si se ha cambiado aquí. No se ha cambiado. ¿Por qué no se ha cambiado? Vale. A ver. A ver qué ocurre. ¿Tenéis pajaritos por allí? A ver. No se deja este. A ver, Tomás. Ahora, ya está. Bueno, vamos a ver. Ahora, en teoría, tengo una conexión más fuerte, con lo cual me tenéis que oír claro y sin cortes. ¿Me oís claro y sin cortes ahora mejor que antes? Almudena. Sí, yo te digo bien. Sí, sí, oye. Satish, ¿me oyes ya bien? Sí, se oye bien. Vale, fenomenal. Pues entonces voy a poner esto en silencio, porque si no luego voy a poner el móvil en silencio, que es lo que estoy usando ahora de conexión. Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues estábamos introduciendo la conclusión a Parison antes de empezar la presentación de Gadamer, ¿no? Y decía cómo él adquiere desde su conocimiento del existencialismo con Jaspers esa noción de persona, esa captación de la importancia de la persona que hace que le supere los riesgos del muy de moda entonces idealismo italiano y también su lucha contra Hegel, ¿no? Eso también, cuando él se encuentra con Heidegger, le va a permitir coger lo bueno de Heidegger, que es la profundización reflexiva en la diferencia ontológica, para captar el hombre como donde se da esa apertura al ser, esa diferencia ontológica, pero al mismo tiempo ir más allá de Heidegger, al descubrir también, por decirlo así, el riesgo en lo fáctico, de disolución de la persona en lo fáctico, en el fondo eso que ya nos ha salido en otros campos, el riesgo de que Heidegger no se plantee o caiga, no logre superar del todo a Hegel, ¿no? con el Dasein, el hombre como pastor del ser y demás, y entonces en su propia teoría hermenéutica él va a dar una preponderancia mayor a la persona. Y eso es, en el fondo, lo que hace con existencia y persona y con situación y libertad. Es decir, lo que consigue ahí es poner a la persona y su libertad en el centro de la diferencia ontológica.
no solamente una diferencia entre el ser y los entes, que al final los entes se diluyen en el ser y el ser se diluye en los entes, lo que significaría, en terminología de Heidegger, que no hay una trascendencia, no hay algo que permanece, no hay algo que garantice a la persona, ¿no? Quedaría en el fondo todo en una especie de indistinción de lo fáctico y por lo tanto dentro del esquema hegeliano, ¿no? Entonces, frente a eso, el darse cuenta que el ser es ser donado, que hay una libertad originaria, que me da mi propia libertad, que el ser es libertad, que la verdad es libertad. O sea, el poner ese elemento de libertad en primer plano es lo que le permite ver la grandeza de la persona y su permanencia, su apertura a una trascendencia que en el fondo es lo que llamamos Dios. Precisamente ahí es donde hay una relación originaria que mantiene a la persona y desde ahí también pues, mantiene lo que sería la intersubjetividad, en el sentido de que ya no se disuelve, ¿no? en el todo, ¿no? Eso le lleva a hacer una teoría de la interpretación en la cual todo ese tema va cobrando importancia, ¿no? Y en ese camino de ver lo indisoluble de la persona, junto a la libertad, aparece el tema también muy marcado en su vida del problema del mal, no tanto como un problema, sino como una realidad existencial que afecta a la persona, ¿no? Ese camino del mal, él lo recorre en su reflexión, apoyándose en la literatura de Dostoyevsky y haciendo una teoría interpretativa de Dostoyevsky. El mal, lo que permite en su caminar a Parison es una profundización en, pues así, en dos campos, ¿no? Uno es el campo del ateísmo, o el campo de la negación o disolución del mal, y otro es la apertura a Dios de una manera nueva, que será lo que nos ha salido como esa especie de cristología filosófica que después de él se intenta desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a leer, o voy a leer, porque no sé qué parte tenéis vosotros yo creo que solo tenéis del mal el primer artículo, el segundo no. Primer capítulo. En el libro de Dostoyevsky hay dos capítulos, uno que es el mal y otro que es el sufrimiento. Yo creo que tenéis solo el mal, no. Voy a leer podéis abrir el del mal que tengáis delante. Voy a leer de las últimas páginas algunos subrayados. Estaría en el libro sobre Dostoyevsky, en el mal, en la página 107. Voy a ver si lo tengo a mano, y si lo tengo a mano os lo proyecto. Vamos a ir a la biblioteca. Mi biblioteca. Parison. Sí, aquí está. A ver si nos revienta el ordenador. Santiago el otro día me dijo que le había petado el ordenador al pobre. Al poquito, además de... Y la máquina de Santiago era potente. Vale. Dos páginas. Me he pasado. Vale, entonces ya lo tengo aquí, os lo proyecto. A ver, ¿os sale ya adelante? ¿Lo tenéis ahí? Sí, vale. Bien, entonces, a modo de resumen, estamos en la página 107.
El mal se anida en el ser finito y toma principalmente la forma de ateísmo. Esto es de resistencia a lo absoluto, la negación de su presencia en lo finito, la destrucción de la idea de Dios, y así acaba por anular el estatuto metafísico y moral del hombre. Elimina, por un lado, la constitutiva diferencia entre Dios y el hombre, y por el otro, la fundamental distinción entre el bien y el mal. O sea, esta sería la realidad del mal, ¿no? Es un mal que anida, es negación de la presencia de lo absoluto en lo finito, la presencia de lo absoluto que para uno puede ser Dios o no, pero es una presencia de lo absoluto, que en el fondo es destruir la idea de Dios y anular el estatuto metafísico, en consecuencia, y moral del hombre. En el hombre, una vez que anida el mal, no hay la misma dignidad metafísica ni su dignidad moral. Y por lo tanto, al negar ese momento absoluto, desaparece la diferencia entre Dios y hombre y desaparece la distinción entre el bien y el mal. Así, el hombre es puesto en el lugar de Dios y todos sus deseos le parecen buenos, por arbitrarios que sean. De este modo se introduce un germen de destrucción en el hombre, hinchado más allá de sus propias posibilidades y carente de una ley que lo oriente. El resultado se reduce por una parte a la soberbia, al aislamiento y la separación, y por otro al egoísmo, la lucha y el odio. O sea, el momento del mal como anidando en la persona humana, al negar esa diferencia teologal, conlleva, por decirlo así, una anti-intersubjetividad, anti-apertura al otro, ¿no? Así, por un lado, cree ser un hombre Dios y tiene como consecuencia separar la propia persona de los otros lo más posible. Es decir, se dinamita la intersubjetividad, ¿no? Esta separación lleva, por la carencia de la ley moral, a la propia destrucción del sujeto. Me separa de los demás y me destruye, ¿no? Y aquí tenemos ese párrafo tremendo que, Almudena, si puedes lo lees tú. Usted no cree en Dios. Usted no cree en Dios. ¿Y cómo ahora no vive materialísticamente? Cuanto más materialista, tanto mejor, porque todo termina allí. El materialismo no tiene límites y arribará al refinamiento de la tiranía y hasta a devorarse recíprocamente. Y no sueñen, oh materialistas, que el interés recíproco les constriña y conduzca a organizarse según un orden dado. El deseo desenfrenado no concederá sacrificios, y como no habrá vínculo moral con excepción de los intereses recíprocos, ahora se elevará el gran y poderoso espíritu, con su furor y con sus acólitos, y comenzarán a masacrarse los unos a los otros en un odio eterno, y se devorarán unos a otros. Es Cronos devorando a sus hijos, es el mal que está en las personas haciendo que los hombres se destruyan unos a otros, ¿no? O sea, este sería el destino, ¿no? del mal que anida en la persona humana. El mal siempre es personal, ¿no? Y en este sentido, antipersonal y interpersonal. Destruye la sociedad, la convivencia, la reciprocidad entre personas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el mal es sembrar en el ser finito, en el hombre, un principio, un germen de descomposición, ¿no? Se camufla con ropajes de bien, pero lo destruye. Eso sería la primera consecuencia de ese mal que tiene forma de ateísmo, pero un ateísmo que no es combativo anti Dios en ese sentido, sino que es la negación de la presencia de Dios en lo finito, ¿no? Dios no está en lo finito. Por lo cual, un ateísmo sería en esta perspectiva para Parison también y para Dostoyevsky
por ejemplo, una postura filosófica que diga que Dios existe, pero no tiene relación con el hombre, no tiene relación con nuestra historia, no tiene relación con lo que nosotros vivimos aquí, ¿no? O sea, un Dios fuera del mundo, un Dios tan trascendente que está en otra esfera que no se relaciona con nuestra esfera. O sea, es quitar a Dios de dentro de ese hombre en el cual está su libertad como una libertad que le ha sido dada. Es negar esa libertad que me ha sido dada y constituirme yo en una libertad autofundada, pretendidamente autofundada, pero como no lo es, conlleva todo esto, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es destrucción, descomposición, por división del hombre consigo mismo y con los demás. Y la segunda consecuencia es que el mal, y esta es un poco paradójica y difícil de captar, ¿no? La segunda, el mal, tiende a arrastrar al hombre en su irremediable curso hacia la destrucción, pero la destrucción del propio mal. Y aquí es donde el ateísmo se disuelve a sí mismo, ¿no? Que es algo que no deja de sorprender, ¿no? Es lo que tenemos aquí en las palabras de Eudóquimos, ¿no? El mal mismo tiende a liquidarse, ¿no? Entonces, Manuel, ¿estás ahí? Sí, padre. ¿Te importaría leer con un poquito más de energía, porque tu micro siempre es un poco más bajo, la cita de Eudóquimov? Despacio, porque es una cita difícil, ¿eh? Esta de aquí. Donde dice, el mal proviene del propio no ser y retorna a este. O sea, el mal sale, por decirlo así, del no ser, de la nada, y tiende a ir a la nada. Adelante. Como Sí. principio de la negación y de la nada, no pudiendo acceder al absoluto, dirige su misma acción contra el ser creado y sus principios de existencia. El mal, que viene de la nada, es no ser, no puede atacar al absoluto. No puede atacar a Dios, no puede tocar a Dios, a lo absoluto. Entonces se dirige contra lo finito, que está más accesible. La nada puede descomponer lo finito. Adelante. Y finalmente aspira a la omninegación. Habiendo negado todo, se apresura al instante a negarse también a sí mismo. O sea, el mal, que es negación, es nada, es no ser. Después de conseguir negarlo todo, va a intentar negarse a sí mismo, porque es coherente consigo mismo. Es Adelante. lo que intenta decir Dostoyevsky cuando afirma que el mal es el espíritu de la autodestrucción y del no ser. La existencia originaria del absoluto reduce eternamente este principio de la negación al silencio ontológico, en base al cual él es la nada. Es decir, hay una preponderancia del absoluto que convierte esta fuerza en algo que es nada, silenciada. Adelante. No es más que un signo imaginario e irreal, neutralizado por el hecho de ser necesariamente replegado sobre sí mismo. El es, bajo la forma de la nada, existe como inexistente, porque para este ser significa para este ser significa negarse a sí mismo. Si se puede decir que el mal existe, existe solo para ser anulado. El ser absoluto se afirma, el no ser absoluto se niega. El momento ideal de la autonegación del mal prepara el momento real de su desaparición definitiva del mundo creado que se sostiene en el bien. Hay como en el mal una fuerza dialéctica contra sí misma, ¿no? Entonces, claro, es una forma de discurso metafísico que se hace especialmente duro, pero lo que muestra es que en el nivel del finito, la presencia del mal tiene un dinamismo destructor y de descomposición que al final se vuelve contra el mismo mal. Lo cual, si lo pasamos al nivel del absoluto, al nivel trascendente, el mal en Dios está vencido, porque ahí está la respuesta final. Es un momento irreal, pero es un momento dentro, que ahí es donde está la problemática un poquito de Parison con su lenguaje, ¿no? Es un momento real dentro de Dios. Ahora lo veremos un poquito más en el otro capítulo del sufrimiento, ¿no? Entonces, en resumen, el mal niega, destruye primero todo lo que alcanza
y por último se destruye a sí mismo. Cuando se destruye a sí mismo, claro, esto es escatológico, ¿no? Se desenmascara como negación, como no ser, como mal, ¿no? Y esto ya es positivo, es aceptar la victoria del bien, ¿no? Claro, esto lo puedo alcanzar yo aquí en la medida que he hecho un discurso de estas características con Dostoyevsky, a través de una profundización en el misterio ontológico del hombre, ¿no? Que va experimentando precisamente ese mal como autodestructivo, ¿no? El mal es constitucionalmente autodestructivo y fatal, pero ese mismo destino mortal prepara el advenimiento del bien. Esto se ve por los personajes como precisamente cuanto más bajo caen, cuanto más profundo es el mal que hay en ellos, más grande es el dolor y el sufrimiento, ese sufrimiento que parece que los va a destruir, que los está descomponiendo, que los está destruyendo, que los está haciendo no ser, resulta que se transforma, justo en ese momento que parece que ya no va a haber más, en ocasión de redención. Yo he cometido el crimen, aunque sea ese crimen imaginario del parricidio, y el reconcomerme, el autodestruirme, el descomponerme por ese crimen, lo que ese mal implica, que me lleva a negarme a mí mismo, llega un momento en que se transforma, por su libre aceptación, en un nuevo comienzo, ¿no? O sea, el mal llega a destruirse a sí mismo, en ese sentido, ¿no? En razón, vale. Es el momento, vamos a ver, en las últimas... La destrucción del mal es ya un efecto de instauración del bien que se manifiesta sobre todo en la aniquilación del mal. El mal, en el más profundo abismo de la negación se opera esta inversión. Es el momento de la crisis, como opinan los intérpretes barthianos de Dostoyevsky, donde el mal se torna en bien, la muerte en vida, lo negativo en positivo, la destrucción en construcción. Y esto acontece de un modo tan paradójico y trágico que el sentido de la vida humana debe buscarse precisamente en esa enigmática realidad. El hombre se comprende a sí mismo solo si reconoce su condición trágica, porque su renacimiento implica la muerte del hombre viejo, ¿no? Fijaos que aquí el lenguaje se hace casi religioso y en este sentido prácticamente cristiano, ¿no? Entonces el mal es aniquilador, es nada presente en lo finito, que se come lo finito. Pero en ese movimiento que tiene de negarse a sí mismo, abre las puertas al triunfo. Lo que ocurre en Dios de una manera trascendente y absoluta, el mal está en Dios como aniquilado y definitivamente vencido, va ocurriendo en la existencia de cada hombre que en el momento de crisis pasa del mal destructivo y separador a un nuevo comienzo que es el bien, ¿no? Bien, pues esto es un poquito lo que cuando vamos a la parte del sufrimiento inútil, aquí los que tengáis el libro podríais abrir las páginas 285 y siguientes. Oye, me extraña que no esté Javier, es muy raro. Bueno, Padre, ya le he avisado yo. vale, y no sé si falta alguien más, yo creo que no, ¿verdad? Juan de Dios, no, Juan de Dios. Sí, Juan está aquí. Muy bien. Bueno, pues si vamos a la página 285, los que lo tengáis, yo voy leyendo subrayados, ¿no? Una forma para asumir este discurso, utilizando los términos de Dostoyevsky que hace Parison, hace falta superar el pensamiento euclidiano, que es el pensamiento racionalista, de la metafísica racionalista, que es una de las constantes del pensamiento de Parison, ¿no? Superar ese racionalismo, que es Hegel en el fondo, el racionalismo metafísico. Luego hay otras versiones menores, pero su culmen es Hegel, ¿no? Porque ahí el hombre permanece confinado, incapaz de hacerse cargo de lo real, ¿no? Porque desde el inicio descarta la posibilidad de admitir pensamientos de otros mundos. Esos pensamientos de otros mundos que salen más allá del racionalismo hegeliano, que se cree que lo alcanza todo, incluye ideas como la de la redención. Por eso el pensamiento euclidiano, el racionalismo, ejecuta, ¿no?, el fracaso de la creación
y el fiasco de la redención. Y eso se representa dentro de los hermanos Karamazov en la posición de Iván. Iván, ¿no? Iván es euclidiano, no ha dado el paso como Dimitri, ¿no? A un pensamiento de otros mundos, ¿no? Iván en ese sentido representaría en la lectura de Parison al hegelianismo y por lo tanto Iván se consume en sí mismo, queda aislado de los demás, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de poder alcanzar el perdón, ¿no? Que es lo que responde a Iván su Alyosha, ¿no? Leo palabras de Parison. Recordemos que Iván había proclamado el principio de la condición absolutamente imperdonable e irredimible del sufrimiento inútil. Fracaso de la creación, fracaso de la redención. El sufrimiento inútil es absolutamente imperdonable. Pero cuando Alyosha declara que dado que existe alguien con mayúscula, que habiendo sufrido tanto, es sin embargo absoluta y eminentemente inocente, puede por ello perdonar y redimir el sufrimiento de los niños. Esto nos demuestra que desde el clamor del sufrimiento inútil se levanta una exigencia de perdón y salvación. O sea, ahí hay esa inversión, ¿no? Es decir, para Alyosha, el sufrimiento inútil no es motivo del escándalo malo que lleva a la negación de Dios y la redención, de lo absoluto, sino que ese sufrimiento inocente se vuelve como un grito de la humanidad, que está pidiendo ser liberada, y para tal cosa implora perdón y misericordia, que es lo que ocurre en el Redentor que ha cargado con el sufrimiento, y que nos ofrece salvación más allá de todo escándalo, ¿no? Ese es el pensamiento de otros mundos, o sea, es en el fondo la oferta al pensamiento del cristianismo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Esto se volvería, paradójicamente, en un argumento de razonabilidad, de coherencia, a favor del cristianismo como experiencia religiosa máxima, ¿no? Y como, por decirlo así, como el cristianismo es portador de verdad porque tiene una respuesta seria, profunda, que abraza el sufrimiento y el dolor, no lo intenta anular o se vuelve contra Dios dentro de ese pensamiento euclidiano, sino que en el hecho de Cristo, el inocente que perdona, está la respuesta al grito de la humanidad del sufrimiento inútil. O sea, se toma realmente en serio el cristianismo el tema del mal que está ahí presente, no lo diluye. Una forma de pensar como la cristiana, tomada en cuanto forma de pensar, desde un punto de vista puramente filosófico, sería ya desde estos planteamientos hermenéuticos de tipo parisoniano, algo sumamente creíble. Porque no se esconde, ¿no? No elude, sino que está ahí existencial, porque Cristo es un existente concreto, ¿no? No es una idea de Dios, no es un plan en plan racionalismo euclidiano, ¿no? Es el que está dando esa respuesta, ¿no? Cuando Iván, lee un poquito más abajo, afirma que el mundo es del todo inaceptable, intenta decir en el fondo que el sufrimiento es incomprensible. Es por esta incomprensibilidad del sufrimiento que este mundo, saturado de males, se presta más para una satonodicea que para una teodicea, ¿no? Es decir, el escándalo del mal, para un pensamiento racionalista euclidiano, es algo que lleva a Satanás, en todo caso. No lleva a una teodicea, ¿no? Por eso hay un sentimiento, y es sentimiento en el sentido de profundo, más profundo que una mera teoría, de la inexistencia de Dios. Y el dolor aparece solo bajo la dimensión de escándalo. Pero el dolor tiene otras dimensiones. Frente a Iván, Alyosha ve que Alyosha no restringe, en Alyosha
no se restringe a la tesis convencional de que nadie tiene derecho a lamentarse por sufrir frente a los padecimientos de Cristo, que es una interpretación superficial, en el fondo racionalista, del misterio de Cristo. Mira, como Cristo ha sufrido más que nadie, tú no te quejes tanto. ¿Qué es tú? Esto lo decimos mucho, pero ¿qué es lo que tú sufres comparado con lo que ha sufrido Cristo? Tú que estás ahí con el coronavirus, ahí con fiebres, convulsiones, mareos, asfixias, tal, no sé qué. No te compares, mira a Jesús en la cruz y él sí que sufrió, tú no. Y dices, sí, me lo vas a decir a mí, ¿no? Eso, los que lo hemos vivido un poquito, enseguida nos damos cuenta que esa forma de planteamiento no es justa, ¿no? Aliosa no hace esa interpretación de Cristo. Lo que intenta afirmar es que incluso el sufrimiento inútil pierde bastante de su carácter escándalo frente a ese otro escándalo infinitamente superior, que es el sufrimiento del Redentor, del mismo Dios. Cualquier escándalo cesa si vemos a Dios sufrir y querer sufrir. Dios ha querido sufrir en sí mismo y después de este hecho, del otro mundo, la lógica de los otros mundos, después de este escándalo inaudito, estoy leyendo al final de la página 287, nada más puede escandalizarnos ni queda nada por decir sobre el problema del dolor. El sufrimiento de Dios es la única respuesta que se puede dar a este problema. Es la respuesta, en general, al problema del sufrimiento. Frente al escándalo del sufrimiento inútil del ser puramente pasivo, Aliosa contrapone el escándalo del Redentor, del Dios que sufre y muere, ¿no? Bien. Y ahí está lo que intentaba un poquito en la última sesión mostraros, lo que hace aparecer como una nueva forma de ver la cruz, ¿no? Con las palabras de Aliosa, acordaos que Aliosa son ideas, ¿no? Aliosa, Iván, no son dos personajes solo, es la forma de argumentar que tiene Dostoyevsky. Iván son los argumentos ateos, Aliosa es el argumento teísta, ¿no? Y en este caso crístico, ¿no? O cristológico. Cuando a través de Aliosa, Dostoyevsky propondría al Cristo sufriente como la destrucción viviente de la idea del fracaso, de la creación y la redención. O sea, los argumentos a favor del ateísmo caen, ¿no? Pero no caen por una idea, sino caen por una persona que es Dios, que sufre. En el fondo, Dostoyevsky está haciendo una renovación de la teología crucis, capaz de acercar el cristianismo a la particular sensibilidad del hombre moderno, ¿no? Si consideramos, paso a la página 290, si consideramos a fondo el significado de esta teología crucis, nos daremos cuenta que esta no solo consiste en la idea de que Dios, desfigurado y escondido en el sufrimiento, es probado en la humillación de la kenosis. O sea, la teología de la cruz es eso, pero no solo eso, ¿no? Un anonadamiento, una kenosis en la cual Dios, desfigurado y escondido, es probado y humillado, ¿no? O sea, sería el primer nivel de la kenosis, que es el que todos vemos, el que es más sensible, que incluso podemos representar en las imágenes, ¿no? Sino también, y aquí está la renovación que hace Dostoyevsky, que Parison quiere potenciar con su pensamiento, con su interpretación, también la idea de que este descenso, esta kenosis, se realiza en la intimidad de Dios. Dios se levanta contra sí mismo. Dios se niega y se reniega. En el plano de este ateísmo superior no queda lugar para el ateísmo negador de Iván. O sea, Dios dice que no a Dios. Dios se hace ateo. Dentro de ese momento ateo, dentro de Dios, en la intimidad de Dios, queda desaparecido el espacio para que sea posible el ateísmo humano, o como que materialista, o como queréis llamarlo, el ateísmo negador de Iván, ¿no?
la idea de Cristo, fijaos que es Cristo como idea ahora, no solamente Cristo no es Cristo como revelación. La idea de Cristo que introduce el sufrimiento en Dios, volviéndolo infinito, capaz de transformar el drama humano en divino, implica la presencia de la negación en Dios. Es decir, la idea de un momento ateo de la divinidad. Dios niega a Dios, según el dicho anónimo, nemo contra deum, nisi deus ipse, que como buenos latinistas sabéis qué quiere decir el capitán Nemo contra Dios. No. Nemo contra Dios, nadie contra Dios, salvo Dios mismo, ¿no? Recordado luego por Goethe, recogido por Melville, y según el videte quanta patior adeo deus, que Mestre extrae del Prometeo de Esquilo, y desde meogoia prosteu pas joceos. No se trata solo del concepto tan típicamente dostoyevskiano de un momento ateístico dentro del teísmo. O sea, no se trata solo de algo que está dentro de ya lo comenté la semana pasada, ¿no? del teísmo, sino derechamente de la idea de un momento ateo en la divinidad. Dios se niega a sí mismo. Es el momento de la crucifixión. Ese suicidio, dice él provocatoriamente, no se sabe si sublime o terrible, pero en todo caso enigmático y misterioso, en que se expresa esta oscura y trágica historia de autodestrucción y de muerte. O sea, y esto no significaría una presencia del mal en Dios, sino que en sentido trágico, en sentido angustioso, lo que hay aquí es una victoria sobre el mal, ¿no? Con la figura de Cristo, va a ir concluyendo Parison, de Cristo sufriente, nace el concepto de un Dios dialéctico, que en sí mismo tiene cierta antinomia y contradicción. Este Dios dialéctico, como todas esas nociones parisonianas y dostoyevskianas, adolece de una cierta ambigüedad y por eso escapa de una protesta, de las protestas ateas, ¿no? De ese Dios no dialéctico, un Dios que no tuviese la cruz dentro, se libera fácilmente quien protesta contra el mal, ¿no? En esa lucha consigo mismo, esa dialéctica es lucha, es agonía, en ese momento ateo de la divinidad, Dios vence el mal y el dolor, demuele la negación. Por eso la idea cristiana del Redentor que sufre es la forma más sublime de un pensamiento antiguo y recurrente que puede expresarse como sigue. El mal y el dolor son incomprensibles si no son asumidos en el seno de la divinidad. Por eso, con este discurso de alturas, con Dostoyevsky, con Kierkegaard, con Goethe, Parison se sitúa en una cumbre superior, en la cual el cristianismo nos ha revelado la divina profundidad del sufrimiento. Esa cima en que una angustiada compasión por la humanidad sufriente y un febril presagio de trascendencia pueden unir a todos los hombres pensantes, creyentes y no creyentes, ¿no? Y ahí un poco concluiría, ¿no? el camino que tiene Parison, ¿no? en este itinerario, ¿no? Bien, hay límites ahí. Sí, hay un límite que es siempre discutible. ¿Hasta qué punto puedo yo como filósofo hacer un discurso de un Dios en el cual hay una tragedia interna, un drama interno, real, una negación de sí mismo? En el fondo, lo que Cristina hace ya varias semanas planteó, ¿no? De que era muy dialéctico este Parison, ¿no? Hasta el punto de que mete la dialéctica en Dios. ¿Hasta qué punto puedo hacer eso filosóficamente sin que eso implique, por decirlo así,
hegelianizar a Dios, ¿no? Es decir, eso se puede hacer. Claro, aquí la dialéctica, sería una discusión muy divertida, la dialéctica divertida, interesante, la dialéctica de Parison no es una dialéctica tipo Hegel, ¿no? Tiene más que ver con una agonía, ¿no? O sea, más que ser un motor de necesidad de la historia, es una agonía de libertad. O sea, no es una dialéctica de necesidad, sino una dialéctica de libertad, una lucha interior libre, ¿no? O sea, asumo la humanidad, abrazo la humanidad desde mi libertad, lo que implica negarme a mí mismo, establecer un combate en mí mismo, del padre que tiene que ver cómo el hijo hace eso, del hijo que hace eso para que se cumpla la voluntad del padre. Es decir, no hay necesidad. Lo que hay es una máxima libertad. Y yo creo que es el punto clave, o sea, recuperar ahí todo lo que es el tema de la libertad, de veridad e interpretación, lo que permite superar lo que sea una interpretación en el fondo hegeliana, ¿no? Y captar la fuerza de proposición que tiene el pensamiento cristiano, el hecho cristiano, ¿no? Tiene una fuerza para el pensamiento filosófico tremenda, ¿no? Y precisamente el mal no es, como muchas veces se ve, el mal no sería algo anticristiano. Oh, los cristianos no podéis superar el escándalo del mal. Mira, no, precisamente en el escándalo del mal, cuando uno sabe presentar el hecho cristiano, lo que se encuentra es la fuerza del cristianismo, ¿no? Y en eso sí, Parison, bebiendo en Dostoyevsky, lo logra hacer, ¿no? Lo logra hacer. Bueno, si queréis comentamos alguna cuestión sobre Parison antes de pasar a Gadamer y demás. ¿Quién quiere preguntar algo? Cristina, no has aprendido todavía a manejar la mano virtual, solamente tienes la mano física. Es que a veces sale y a veces no, padre. Acá. Bien, será Es una que mano. me sale un dedito, no me sale la mano. Vale. O me sale el aplauso. Bueno, es eso lo que... Sí, no hay otra cosa, mano y aplauso. Ya. ¿Qué le iba a decir, padre? Es que en todo esto, recuerdo cuando en teología, cuando estudiaba Trinidad, veíamos, me parece, de fondo, ¿cómo se llama? Cuando Moltmann narra la agonía, pero es que creo que no llega a dar una respuesta plena. ¿Quién? Moltmann. Sí, Moltmann narra esta lucha dialéctica de Jesucristo en la agonía por hacer su voluntad, la voluntad del Padre. También hablaba de una lucha de Dios contra Dios. Sí, todo eso lo vi. Barth no recuerdo, ahora lo estaba buscando, pero sí, dice que también tiene una teología dialéctica. Sí, Barth, como tiene la fe, escapa un poco de Hegel. Moltmann, como es más filósofo que creyente, en ese punto, yo no lo recuerdo ahora exactamente, porque ya hace más de 30 años que leía Moltmann, con lo cual queda un poquito ahí en la noche de los tiempos, ¿no? Pero sí, yo creo recordar que en la impresión que yo me llevé es que Moltmann quedaba dentro del esquema hegeliano, ¿no? Tendría que volver a releerlo, ¿no? O sea, no era capaz de superarlo, ¿no? Y quizá ahí lo que a Parison le permite ir por ahí es la captación esa de la persona y esa superación de Heidegger con la libertad, ¿no? El ser es libertad, la verdad es libertad, ¿no? Y en que lo que puede es la libertad, abrir el espacio a esa libertad en el corazón del ser, le permite también hacer una nueva dialéctica, ¿no? A lo mejor lo que tendríamos que hacer, en vez de hablar de dialéctica, es hablar de drama, ¿no? Como utilizando terminología más baltasariana, ¿no? Pero bueno, no es lo que hace Parison, ¿no? Pero en el fondo está diciendo, bueno, pues sí, hay combate, pero es un combate de libertades, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Los invisibles, Darío, Tomás y Satís, ¿queréis preguntar algo? ¿No queréis preguntar nada? Pues Perdón, padre. vamos a pasar a Gadamer. Voy a proyectar aquí un documento. A ver si no se me ha cerrado.
ver. Un segundito, siempre. Yo soy estupendo para liarme con los ordenadores. Página. Bien, a lo mejor no recuerdo los que hicisteis conmigo, pero no sois muchos. Por esto, estabas, Cristina, tú estabas, y yo creo que el otro, que tú, Almudena, no hiciste el tema de religión el año pasado conmigo, o sí estabas, cuando hicimos el comentario de Gadamer, tú en esa no estabas, ¿no? Vale, entonces, tú, Cristina, si, es que no sé si esto lo llegué a decir o no, pero si resulta repetitivo me perdonas, ¿no? Padre. Muy bien. Ah, bueno, que toca parar, tú, son y 53. Entonces, paramos hasta I3 y retomamos ya con Gadamer, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿Nos vamos? Sí, yo cierro esto, pero luego en 10 minutos en la misma sala estamos, pero yo cierro, ¿vale?